Ahora sí. Perfecto. Eco, gracias, Luz. Bueno, recapitulando, habíamos concluido la parte de gobierno corporativo y habíamos mostrado también cuáles podrían ser las dificultades para darle cumplimiento al objetivo de maximización de valor. Estas son preguntas que, como les decía, suelen surgir. Hay una mm, discusión muy polarizada respecto a si se debería intervenir o no se debería intervenir con el funcionamiento de las empresas. Lo habíamos resumido de cierta forma, ¿no? Si es que se les da rienda suelta, muchos aprovechan abusivamente de la libre empresa, así que en los casos de los bancos, esto se ha notado muy recurrentemente en esa década, entre el 87 y el 97, les comentaba, no sé si han visto un libro de un autor que apellida Cuevas, si mal no recuerdo, que se llama Quiebra de Bancos. Y ahí pueden encontrar varios de estos casos, ¿no? De lo que ha ido ocurriendo. Entonces, estas son las razones por las que a veces parecería que el Estado está solamente tratando de molestar a los empresarios. No, esto es fruto de precedentes también, ¿no? Aunque no deja de ser cierto que hay también intereses muchas veces de perjudicar selectivamente a ciertos empresarios, ¿no? O sea, aquí todas las partes, digamos, en conflicto tienen ningún es angelito, a eso me quiero referir, y eso es lo que más bien dificulta que podamos llegar a esos mecanismos de maximización de valor como quisiéramos que funcione. En fin, sobre esto no sé si habría alguna idea más, alguna postura, algo que de repente en estos días hayan reflexionado y quisieran compartir. Y si no, pasaremos a recapitular la introducción que habíamos hecho a la valoración de renta fija. Ok, gracias, Eric. Entonces, pasaremos nomás a nuestros ejemplitos. Que por cierto, ya los había dejado en Moodle para que los podamos ir desarrollando. Las generalidades, habíamos dicho, aquí es donde vamos a usar la conceptualización de valor presente, al igual que habíamos hecho con el tema de proyectos de inversión, es decir, mm, descontar los flujos de efectivo futuros y sumarlos para obtener la valoración de estos títulos de renta fija, porque estos instrumentos no son más que una promesa de pago de flujos futuros, es decir, un emisor se va a comprometer a pagarnos eh, cierta cantidad de intereses y ciertos montos de amortización a lo largo de un tiempo, y eso es a lo que le vamos a llamar un instrumento de renta fija. Pueden haber cupones o no, pero hay fechas específicas donde estos flujos ocurren y por ende esa valoración corresponde a esa corriente de flujos descontada en sumatoria, ¿no? Y ahí decíamos también, la tasa de mercado va a estar definida por el mercado porque esta tasa representa el retorno requerido por los inversionistas. Si es que una compañía empieza a ver afectada su reputación, seguramente el público va a pensar que puede hacerse menos probable que este emisor responda con las obligaciones, con los compromisos en el futuro, es decir, con pagar los intereses, con pagar las amortizaciones. Entonces, el inversionista va a exigir una tasa mayor. La tasa mayor va a hacer que el título tenga una valoración bajo la par, como decíamos, estaría por debajo del valor nominal y viceversa, ¿no? Cuando el público ve que el emisor es muy sólido, muy solvente, entonces sus títulos son atractivos, un inversionista estaría dispuesto incluso a obtener un rendimiento menor que el que paga el título convencionalmente en su sentido nominal y por ende la valoración estaría sobre la par. Así que las características justamente que estábamos revisando era que los títulos de renta fija cuentan con un emisor, cuentan con un vencimiento, es decir, con un plazo. Han habido emisiones de bonos a perpetuidad en algún momento,
el gobierno británico y el gobierno de Corea del Sur, si mal no recuerdo, han emitido títulos en su momento a perpetuidad. Pero en el tiempo se han dado cuenta de que no es muy buena idea tener un instrumento que pague intereses a perpetuidad, así que se los han ido recomprando ellos mismos para luego disolverlos, ¿no? Es decir, ya no tener esas obligaciones. Luego hay un valor nominal, que es el principal, valor a la par, tiene varios nombres, pero es el monto que el emisor se compromete a devolver, porque es la cantidad de recursos que en el mercado primario han mínimamente obtenido. Aunque, claro, por efecto del mercado podrían haber algunas diferencias, pero ese es el monto que se refleja en el título como tal, que nos tiene que pagar, que nos tiene que devolver ese emisor, ¿no? Y finalmente con la tasa cupón y frecuencia, esa tasa cupón, estábamos diciendo, es la tasa de interés que pagaría el título, que pagaría el emisor, y la frecuencia o recurrencia sería la cantidad de días que transcurren hasta el pago de cada uno de esos cupones, ¿no? Ahora bien, si bien convencionalmente los títulos pagan intereses, los más convencionales pagan intereses a lo largo de toda su vida y devuelven el total del capital al final, esos serían los bullets. Hay algunos títulos que decíamos no pagan intereses, que son los títulos a descuento, como les estábamos llamando. Las letras del tesoro serían un ejemplo de títulos a descuento, donde lo que se devuelve en la fecha de vencimiento es el valor nominal, que en nuestro caso es de 1000. Y decíamos, ¿quién invertiría en un título que no paga intereses? Bueno, que no paga intereses no significa que no se pueda redituar con él, porque como estábamos mencionando, la manera en la que un inversionista gana un rédito por invertir en estos títulos es que, por ejemplo, unos 364 días antes paga 960 por ese título. Y si has pagado 960 por algo que al final te va a devolver 1000, entonces ahí está el rédito, ¿no? Está implícito en esa diferencia. Así que ojo con eso, ojo con los bullets, ojo con los títulos a descuento o que también se llaman bonos de cupón cero. También los vamos a necesitar cuando revisemos los títulos de renta, eh, o mejor dicho, la tasa libre de riesgo. Así que es por eso que hay que eh, saber de qué se trata. Luego habíamos visto este rendimiento al vencimiento, que decíamos, si un título está cotizando en cierto monto, digamos en 950, y este título paga intereses semestralmente y le quedan tres cupones por delante y devuelve el capital total al final, el rendimiento al vencimiento vendría a ser la TIR de esos flujos de efectivo, es decir, lo que vendría a ser la inversión en ese momento. Y si le quedan, voy a volver a mi ejemplo de los 50, ahí estaría, ¿no? Lo que habría que ver es cuánto está rindiendo ese título en el mercado, porque ya veríamos que esos 950 son la cotización fruto de la valoración que estamos pretendiendo hacer ahora, ¿no? Así que ahí se asumen tres supuestos fundamentales, al igual que con las debilidades conceptuales de la TIR que veíamos en la anterior materia. Dice, el inversionista va a preservar el instrumento hasta su vencimiento, porque esos flujos se supone que se reinvierten. El emisor no va a entrar en default, no va a incurrir en impago, va a cumplir con todo lo que se ha comprometido a cumplir. Y el inversionista puede reinvertir los cupones a la misma tasa de rendimiento. Esto es una aporía en el marco de lo que habíamos revisado en Finanzas 2 sobre la TIR. ¿Para qué miércoles invertiría uno en este caso, un activo financiero, si pudiera obtener el rendimiento en otra inversión de riesgo similar? Entonces podría no hacer nada, como decíamos, ¿no? En el caso de proyectos de inversión se reflejaba con más fuerza, pero aquí sigue siendo un supuesto. Y ahí mostrábamos justamente esa relación de sobre la par, bajo la par. Entonces, de nuevo, para reiterarla, aquí tenemos un valor sobre la par, porque el valor nominal es de 1000 y en ese momento la valoración es de 1101,51. Ahí ya podríamos inferir que la tasa de mercado está por debajo de la tasa cupón, la tasa de rendimiento nominal.
Entonces, cuando la tasa de mercado, la tasa de rendimiento relevante está por debajo de la tasa cupón o la tasa nominal, entonces estamos hablando de que el título está cotizando sobre la par. Y lo propio a la inversa. Si es que la tasa cupón está por debajo de la tasa de mercado o al revés, si es que la tasa de mercado es mayor a la tasa cupón, entonces estamos tratando con un título que cotiza bajo la par, ¿no? Está cotizando debajo de los 1000 que nominalmente tendrían que reflejarse. Y en un último ejemplo decíamos, ¿qué pasa si la tasa cupón es la misma que la tasa de mercado? Bueno, en ese caso tendríamos que el valor, la cotización, la valoración de mercado va a ser también de 1000, ¿no? Va a ser igual a al valor nominal que tendría ese título. Así que la conclusión que podíamos sacar era esta: la valoración de un bono va a depender de la relación entre la tasa cupón y la tasa de mercado, aunque aquí estamos omitiendo algo que lo vamos a ver reflejado en los ejemplos, ¿no? Porque si tenemos aquí que estos 50 van a ser pagados, digamos, anualmente, ¿no? En estos ejemplos tendríamos, sí, tendríamos cupones anuales, en estos casos, no semestrales, porque si no tendríamos que dividir la tasa entre dos. En ese caso, estaríamos haciendo la valoración exactamente en las fechas en las que se pagan los cupones. Es decir, este primer cupón tendría que descontarse un año porque exactamente en la fecha en la que estamos hoy se estaría pagando el cupón anterior. Y esto rara vez suele ser el caso porque más bien nosotros queremos hacer valoración de títulos en cualquier fecha, ¿cierto? Entonces, en ese caso vamos a necesitar de una valoración completa. Y esa valoración completa va a incluir un monto asociado al interés devengado en fechas intermedias. Esto van a ver que se va a reflejar muy bien con los ejemplos, pero se trata de que ya a partir de el día siguiente a esta fecha de valoración, dependiendo de la cantidad de días que hay hasta el siguiente cupón, es decir, 359 en ese caso, ya se están devengando estos 50 como próximo flujo de efectivo y deberíamos incluir sobre estos 1000 en la porción correspondiente, ¿no? Que seguramente son 49 con centavos adicionales. Pero bueno, ahí vamos a, vamos a verlo mejor con los ejemplos. Estos efectos sí serían importantes para términos de entender un poco los riesgos que se asocian a los títulos de renta fija. Em, Como ya hemos dicho, la valoración va a cambiar cada vez que la tasa de mercado se modifique. Es decir, si hay una sobreoferta o una sobredemanda de los títulos, esto se va a ver reflejado en la tasa de rendimiento y por ende la valoración va a cambiar, ¿cierto? Y de esto se van a producir cuatro tipos de efectos. El primero va a ser el efecto inverso, que creo que es bastante obvio. Esto no sería una novedad para ustedes, pero los otros sí. El efecto inverso dice que la valoración tiene relación inversa con la tasa de mercado. Lo mismo que veíamos con el valor presente neto y la TIR en la anterior materia, ¿no? Es decir, mientras más sube la tasa de costo de oportunidad, el VAN va a ser menor, hasta que incluso puede llegar a un punto en el que se negativiza, ¿cierto? Entonces, lo propio aquí, mientras mayor sea la tasa de rendimiento, como creo que estábamos haciendo algunos ejemplos en Excel el miércoles, la cotización se va a ir haciendo cada vez menor. Y al revés lo propio, ¿no? Entonces, creo que eso no es ninguna novedad. Luego van a aparecer estos otros efectos que los vamos a revisar empíricamente. El efecto cupón. Dice, para un mismo tiempo de maduración, una tasa cupón más baja implica un cambio porcentual mayor en la valoración, ¿no? Cuando los movimientos en la tasa de mercado sean iguales. Es decir, si tienen ustedes dos títulos, y ahorita lo vamos a ver en el ejemplo, pero conceptualmente, si tienen ustedes dos títulos que son iguales en todo sentido, excepto en la tasa cupón, digamos que uno rinde 6 y el otro rinde 5. El que tiene un rendimiento nominal de 5 ante un movimiento igual en la tasa de mercado va a representar un cambio más significativo en la valoración. Es decir,
Su valoración se va a mover más que el título que tiene una tasa cupón de 6%. Y esto vamos a verlo también, vamos a ver por qué, ¿no? Pero por ahora se tiene que reflejar esto. Mientras menor sea la tasa cupón, ceteris paribus, con todas las condiciones iguales, si es que la tasa de mercado se mueve en la misma dirección y se mueve en un mismo nivel, el cambio porcentual en la valoración va a ser mayor en el caso de la tasa menor, de la tasa cupón menor. El otro efecto sería el efecto de la maduración. Y aquí dice generalmente, porque esto no es en todos los casos, pero en la mayoría funciona. Para la misma tasa cupón, un tiempo de maduración mayor implica también un cambio porcentual mayor en la valoración. De nuevo, ceteris paribus, ¿no? Cuando los movimientos en la tasa de mercado son iguales. Entonces, si la tasa de mercado se mueve arriba en 2 puntos porcentuales para ambos títulos, el que tenga un tiempo de maduración mayor va a cambiar su valoración con más fuerza. Y finalmente, un efecto de la convexidad. Esta convexidad van a ver que es muy importante en todo el tema de títulos de renta fija y muy probablemente lo van a revisar para los que están en esta licenciatura en sus siguientes materias, ¿no? En tanto en mercado de valores como en administración de portafolios de inversión. Pero lo que nos dice el efecto de la convexidad es que para una misma tasa cupón y mismo tiempo de maduración, es decir, esos dos elementos serían los mismos en nuestros dos títulos hipotéticos A y B, el porcentaje de cambio cuando la tasa se reduce es mayor a cuando se incrementa. Esto es muy curioso, pero de nuevo, es efecto de la convexidad. Si la tasa se reduce, el efecto en la valoración es mayor a cuando la tasa se incrementa, asumiendo todo lo demás constante. Y como les decía, esto sería una buena introducción a través de ejemplos, ¿no? Aquí está. Digamos, suponemos 9 bonos, los bonos del A al I. Y ahí tenemos distintas tasas cupón, 579, 579, 579 para todos los títulos. Todos tienen un valor nominal de 1000, pero aquí ya empiezan vamos a empezar a ver algunos cambios, ¿no? La maduración va a ser de 6 años, 10 años y 20 años para cada trío. Y ahí vamos a ver la valoración al 7% y la valoración al 6% como tasa de rendimiento relevante en el mercado, ¿no? Ambos. em, y al final incluso vamos a hacer una modificación al 8%. Es decir, este sería nuestro caso base, la valoración al 7%. Intencionalmente 7% porque ahí tanto los títulos B, E y H también tienen una tasa cupón del 7%. Entonces aquí ya se verificaría esto que decíamos. El valor del título va a estar a la par o va a ser equivalente a la par cuando la tasa de rendimiento relevante, la tasa de mercado, es igual a la tasa cupón, ¿no? Entonces, si la tasa cupón en esos tres casos es de 7% y la tasa de mercado es de 7%, la valoración debería ser de los mismos 1000 del valor nominal, ¿no? Hasta ahí creo que todo bien. Ahora, lo que estamos tratando de verificar aquí son estos efectos. Primero, el efecto cupón. Una tasa cupón más baja debería implicar un cambio porcentual mayor. Y es lo que tenemos aquí. Si hay un cambio hacia abajo en esta tasa de rendimiento relevante de 7%, como lo haremos aquí. Este es nuestro caso base de nuevo. Si hay un cambio de 1 punto porcentual a la baja y las dos tasas cupón, ahí en el caso A y en el caso C, por ejemplo, tienen una brecha de 2 puntos porcentuales, la tasa cupón menor es la que genera un cambio más pronunciado. Es decir, un movimiento de 1 punto porcentual en la tasa de rendimiento relevante hacia abajo de 6% es más significativo que para el caso de la tasa cupón menor que para el caso de la tasa cupón mayor. Entonces, el mismo cambio de 1 punto porcentual hacia abajo, cuando la tasa cupón es de 5, provoca un cambio de 5,10%. Mientras que cuando la tasa cupón es de 9%, el cambio es solamente de 4,76%.
Así que esa sería la ejemplificación del efecto cupón. Lo propio podemos ver en todos los otros casos, en el D, E y F, por ejemplo. Cuando la tasa cupón es de 5 y hay un mismo cambio de un punto porcentual hacia abajo en la tasa de rendimiento relevante, el cambio en la valoración porcentual es de 7,78, mientras que cuando la tasa cupón es mayor, el cambio porcentual es solamente de 7,04. Y lo propio en el último caso, ¿no? Mientras la tasa cupón sea menor, el cambio porcentual va a ser más pronunciado ante un mismo cambio porcentual a la baja o incluso hacia arriba, ¿no? Si la tasa de rendimiento relevante se va hacia arriba, igual el cambio en términos absolutos, por supuesto, es mayor en la tasa cupón más baja. ¿Por qué? Porque aquí cambia hacia abajo, por supuesto, porque la tasa está creciendo, entonces la valoración baja de 904,67 a 861,31, pero el movimiento es más pronunciado, ¿no? 479 es más pronunciado que 448, 708 es más pronunciado que 643 y 10,49 es más pronunciado que 638. No sé si está claro este efecto cupón, pero cuando la tasa cupón es menor, dejando todo lo demás constante, aquí, por ejemplo, con un cambio del mismo punto porcentual hacia abajo en los tres casos, mismo tiempo de maduración y mismo valor nominal. Entonces, el cambio es más pronunciado cuando la tasa cupón es menor. Así que este es el efecto cupón. El efecto de la maduración. Lick, Sí, adelante, Derek. una consulta. ¿Por qué cuando la valoración de la tasa de mercado sube 8%, Sí, por qué el cambio porcentual es negativo? porque de esta valoración de 904,67, cuando sube la tasa de mercado, la valoración va a caer, ¿cierto? Por el efecto inverso. Entonces, si la tasa de mercado sube, la valoración tiene que caer. Y esa caída es la que está reflejando el negativo aquí, ¿no? De 904,67, porque la tasa de mercado estaba en 7%, ahora la tasa está en 8%, es decir, hay un mayor riesgo y por ende tiene que compensarse con un mayor rendimiento. Eso hace que la valoración caiga de 904 a 861. Esa caída es la que está reflejando ahí el negativo. No sé si está mejor, Derek. Pero en el otro Ah, sí, caso lo sí. propio, ¿no? Sí, ok. Gracias, Lick. No, no te preocupes. En el otro caso lo propio, ¿no? Estaba con una valoración de 1095. eh, Está sobre la par. ¿Por qué? Porque la tasa de cupón es 9 y aquí el 7% está por debajo. Pero igual, una subida, un incremento en la tasa de mercado va a hacer que esta valoración caiga y por ende ese es el reflejo del negativo. Pero hasta acá, de nuevo, cualquier otra duda es bienvenida. Que ese es el efecto del cupón, ¿no? Mientras menor sea la tasa cupón, más impacto en el cambio porcentual. Interesantes estos temas porque después los pueden ver reflejados como en nuestro entorno la mayoría de los portafolios están compuestos por títulos de renta fija. Esto es, a veces parece irrelevante, pues muy significativo. O sea, ustedes pueden tener una compensación riesgo-rendimiento mayor solamente por fijarse en estos detalles, ¿no? Pero bueno, volviendo. El efecto de la maduración nos dice, mientras mayor sea la maduración en años, mientras mayor sea el tiempo al vencimiento, como decía aquí, ¿no? Un tiempo de maduración mayor implica un cambio porcentual mayor en la valoración. Y esto igual lo vemos reflejado, ¿no? Por ejemplo, si pasamos de una tasa de rendimiento relevante de 7 a 6%, entonces este sería el cambio para los títulos cuando les quedan 6 años, pero este sería el cambio cuando les quedan 10 años y este sería el cambio cuando les quedan 20 años. Y a la inversa, lo propio, ¿no? Eh, de nuevo, sin considerar el negativo, porque el negativo solo está reflejando si está subiendo o está bajando la valoración, pero lo que estamos tratando de ver aquí es el impacto. Entonces, cuando los títulos tienen 6 años de vida,
ese es el impacto en el cambio de un punto porcentual, porque el cambio es el mismo aquí, ¿no? Lo que estamos tratando de reflejar es el mismo. Es el mismo punto porcentual, ya sea para arriba o para abajo, pero lo que nos está demostrando esto es que cuando son 6 años, este es el impacto en la valoración, cuando son 10 años, este es el impacto en la valoración, y cuando son 20 años los que les restan debido a los títulos, ese es el impacto en la valoración. Así que el efecto de la maduración también lo podemos ver reflejado empíricamente, ¿no? En estos tres ejemplos. Bueno, 9 en realidad, pero en este caso de maduración serían 3. Y finalmente, el efecto de la convexidad es el más interesante y es el que en realidad más los puede ayudar eh, si en el futuro tienen que estar en gestión de activos financieros o de portafolios. Dice, para una misma tasa cupón y mismo tiempo de maduración, el porcentaje de cambio cuando la tasa se reduce es mayor a cuando se incrementa. Y ahí es el último efecto que podríamos revisar. Cuando la tasa dice se reduce, es decir, pasa de 7 a 6, el porcentaje de cambio es mayor a cuando se incrementa esta tasa de mercado. Y efectivamente ustedes lo pueden comparar ahí. De nuevo, quítenle los negativos si quieren, porque ese es solamente el reflejo de hacia arriba o hacia abajo, es decir, en términos absolutos veremos esos porcentajes. Pero si ahí yo tengo un título A que tiene una tasa cupón de 5%, o sea, todo lo demás constante, y tiene una tasa de 6%, por ciento, o, perdón, tiene una cantidad de años de vida de 6 años. Cuando esa tasa de rendimiento relevante cae en un punto porcentual, el porcentaje de cambio es mayor a cuando sube en un punto porcentual. Porque cuando sube en un punto porcentual, el impacto en la valoración es de 4,79%, pero cuando cae esta tasa es de 5,10%. Entonces, esto querría decirnos que mientras las tasas, si nosotros somos tenedores, digamos, de estos títulos, mientras más caigan las tasas, mejor para nosotros, ¿no? Si nosotros tuviéramos, digamos, este bono A, nos conviene que sigan cayendo esas tasas. ¿Por qué? Porque significa que el mercado eh, está reflejando tanta solvencia en el emisor o en la emisión misma, que los inversionistas están dispuestos a obtener un rédito mucho menor y esto hace que el título se valorice, es decir, nosotros podríamos haber comprado el título en 1000, pero ese valor seguiría subiendo si es que esta tasa va cayendo más, ¿no? Por la relación riesgo-rendimiento. Y esto en síntesis implicaría que mientras más caiga la tasa, aunque sea la misma cantidad de puntos porcentuales en comparación a la subida, entonces el impacto siempre va a ser mayor cuando va de bajada. No sé si esto está claro o si surgirían preguntas, pero es la razón por la que hemos puesto 9 ejemplos es para que veamos que los 4 tipos de efectos se cumplen, ¿no? En todos los casos. Así que esto, como les digo, es para estar atentos una vez que uno se sumerge en estos temas y va revisando el mercado y tiene que estar ahí mirando las pizarras y las cotizaciones, entonces puede encontrar algunas ventajas solamente porque tenga una mayor cantidad de años de maduración o solamente porque tenga una tasa de cupón menor o solamente porque la tasa se esté reduciendo en comparación a cuando se incrementa, ¿no? A pesar de que son los movimientos en los mismos puntos porcentuales. Eso entonces, no sé si habría alguna consulta sobre estos efectos. Lick, del último Sí. efecto, ¿cuáles son las dos variables que tienen que ser iguales? La Eh, maduración en años y... Del último efecto, sí, la contrastación igual es la cantidad de puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo, ¿no? El efecto de la convexidad te dice que si este está cayendo en un punto porcentual, el cambio va a ser mayor a cuando esto se incrementa en el mismo punto porcentual. O sea, en ambos casos estamos jugando con un punto porcentual. Sin embargo, cuando esto cae, el porcentaje de cambio es mayor a cuando se incrementa. No sé si así está mejor, pero esa es la
la relación, ¿no? O sea, a pesar de estar con el mismo punto porcentual, cuando va para abajo, el impacto en la valoración es mayor a cuando va para arriba. Y obviamente explica por los montos absolutos, ¿no? Pero ya en términos porcentuales es una ventaja reconocer esto. No sé si está más claro por ahí, Derek. O lo podríamos llevar a otro término, ¿no? ¿Qué pasaría si se incrementa en 2 puntos porcentuales el mismo título y comparamos con cuando se reduce en esos puntos porcentuales? Ahí tendríamos que ver que el cambio igual va a ser mayor en el movimiento de la valoración cuando la tasa haya caído en los 2 puntos porcentuales versus a cuando se haya incrementado en los 2 puntos porcentuales. Esa es la relación. Y esto, bueno, como antesala, es porque la curva de em, los títulos de renta fija es más o menos de esa forma como la que acabo de poner ahí, entre el vencimiento y el rendimiento. Y ahí es donde tenemos que utilizar algunas derivadas para primero colocar la primera derivada y luego hacer una eh, segunda derivada para la convexidad. Pero eso ya va a estar un poco más adelante. No sé si hasta ahí está mejor, Derek, o si habrían más consultas también. Sí, por mi lado ya está claro. Ok, perfecto. Sí, eso es lo que nos dicen. Se va a mover en la misma cantidad de puntos porcentuales, sin embargo, en la caída va a haber un impacto mayor. Em, bueno, para terminar la introducción, esto va a decantar también en algo que se llama un efecto de atracción hacia el valor par o hacia el valor nominal. Aquí, por ejemplo, les muestro la trayectoria de valoración a tasa permanente para 3 bonos. Estos 3 bonos van a tener tasas cupón de 7%. Los tres tienen una tasa cupón de 7%, pero las tasas de mercado son diferentes. Una está sobre la par, la otra está a la par y la otra está bajo la par. Así que si ambas tienen, o si las tres tienen valor nominal de 1000, esta sería la trayectoria. El bono B, que tiene una TIR de 7%, está siempre en un valor nominal de 1000, ¿cierto? O sea, siempre está en el valor a la par de 1000. Nunca se mueve, nunca cambia su valor de 1000. ¿Por qué? Porque la tasa de mercado siempre está concordante con la tasa cupón, que está por ahí. Pero en los otros dos casos, de lo que va a depender esta brecha o esta distancia del valor nominal a el valor de mercado, es de la cantidad de años que hay hasta el vencimiento. Es decir, cuando el bono A, que es el azul, tiene un rendimiento de mercado de 5%, es decir, está sobre la par, porque cuando le quedan 6 años al vencimiento, su valoración de mercado es de 1100, ¿cierto? A pesar de que su valor nominal es de 1000, como la tasa de rendimiento del mercado está por debajo de la tasa cupón de 7%, entonces em, el valor está sobre la par en 1100. Y a medida que van transcurriendo los años, lo que nos quiere decir esta gráfica es que si se mantiene este 5%, si se mantiene esta TIR de 5%, lo único que va a ocurrir en el transcurso del tiempo es que la valoración se va a ir acercando cada vez más a el valor par, es decir, a los 1000, al valor nominal. Entonces esto también tiene que ver con la relación eh, con los años hasta el vencimiento, ¿no? Ahí si se mantienen las tasas de mercado por alguna razón, si no se vuelven a mover, la trayectoria va a hacer que simplemente con el transcurso del tiempo, hasta el final, todos valgan los 1000 de valor nominal, ¿no? Esto es algo que hay que considerar porque como todos los perfiles son diferentes, es decir, cada quien tiene un horizonte de inversión distinto al del lado, y los propios fondos de inversión están diseñados para ciertos perfiles, entonces uno puede decidir invertir en ciertos títulos respecto a otros, ¿no? O sea, puede preferir algunos títulos. Entonces, en algunos casos nos convienen los títulos que tienen mayor tiempo al vencimiento, porque podemos jugar más con estas brechas, mientras que en otros casos preferimos los que están más cercanos, cuando queremos menos riesgo, ¿no? Entonces, esta es la atracción
que tienen los títulos hacia el valor par. En la medida en la que más transcurre el tiempo, más se van a ir acercando las valoraciones hacia el valor nominal. Y bueno, finalmente, un apunte sobre los cambios en el rendimiento al vencimiento, es decir, en la tasa de rendimiento relevante. Uno podría preguntarse por qué cambian las tasas de mercado, ¿no? Em, la teoría más convencional dice que hay dos componentes que influyen en estos cambios. Uno es el benchmark y el otro es el spread. El rendimiento del benchmark, que es normalmente el que comparamos con los títulos soberanos. ¿Por qué? Porque los títulos soberanos se consideran libres de riesgo. Esto es lo que vamos a problematizar en los siguientes temas. Pero si esos títulos son libres de riesgo, entonces esa es la tasa base, digamos, que debería rendir cualquier activo de renta fija. Dice ahí funge como tasa base, mientras que el spread representa la diferencia entre el rendimiento al vencimiento y el benchmark. Esto significaría que si un título tiene un 9% de rendimiento en este momento al vencimiento en el mercado, si esa fuera la tasa de rendimiento relevante, digamos que un 4% es el benchmark, es el rendimiento de los títulos soberanos, y el otro 5% sería el spread o lo que em, está pagando adicionalmente el, el título por las características mm, múltiples que se están dando en ese contexto, ¿no? Entonces, como dice ahí, la razón de esa separación radica en la distinción entre factores macro y microeconómicos que van a afectar, por supuesto, la valoración del título. A eso me estaba refiriendo por el contexto que tiene en ese momento el mercado y el emisor. Entonces, el spread lo que va a hacer es capturar elementos como el riesgo crediticio, por ejemplo, ¿no? La probabilidad de que el emisor falle, de que el emisor incumpla, su calificación de riesgo, por supuesto, ¿no? Tanto de la emisión como del emisor, la liquidez de los títulos comparables, es decir, cuán dinámicamente se transan en el mercado. Si es que son títulos que no llegan a transarse mucho, entonces pueden ser vistos como más riesgosos que otros que sí son más aceptados o más vendidos y comprados, ¿no? Entonces, si les digo que ustedes tienen la oportunidad de comprarse algo que se compra y vende con facilidad, comparado con algo que puede ser que les ofrezca un muy buen rédito, pero una vez que lo tengan, difícil deshacerse de ese título, entonces me van a ofrecer seguramente un monto mayor por este último, ¿no? Porque, o mejor por el primero, porque ese es el que les garantiza una mayor posibilidad de transarlo a ese título, ¿no? Y bueno, características impositivas también. Entonces, ese componente del spread es un impacto específico en el rendimiento de mercado de estos títulos. Mientras que el benchmark, como hemos dicho, está asociado al rendimiento de los títulos soberanos eh, para poder evaluar, para poder analizar por qué un título soberano, por qué un título emitido por algún país tiene cierto nivel de rendimiento. Lo que hay que hacer es considerar pues los componentes macro, ¿no? Como la inflación esperada de ese país o el crecimiento económico o en qué etapa del ciclo económico está o los tipos de cambio, el impacto de la política fiscal y monetaria. Entonces eso es un impacto sistémico que traducido a una versión gráfica. Este benchmark, de nuevo, sería la base, sería el rendimiento de los títulos soberanos, mientras que el premio adicional por invertir en estos otros títulos, que ya no son libres de riesgo, pero que sí nos ofrecen un rendimiento mayor, que está reflejado en el spread, estaría más o menos em, determinado por esos factores, ¿no? En el caso de el rendimiento del benchmark, sería principalmente los factores macroeconómicos de mercado y también, hay que decirlo, los temas sociopolíticos, ¿no? No es lo mismo invertir en un título emitido por, no sé, Mozambique, que invertir por un título que lo ha emitido el gobierno alemán, por ejemplo, ¿no? Sé que suena horrible lo que acabo de decir, pero así funciona, ¿no? El gobierno de Mozambique tiene que ofrecerme un mayor rédito para que yo invierta en sus títulos, porque quién sabe si después hay una guerra de algo, un golpe de estado y el nuevo
General Kroll decide no pagar o no devolver esa deuda, ¿no? Entonces, ese es el punto de este componente de benchmark base. Mientras que ya en el riesgo específico, que sería el que está representado por el spread, hay pues este riesgo crediticio del emisor, la liquidez que tiene el título en el mercado, las características impositivas, en fin, ¿no? Es como cuando, no sé si alguna vez les ha pasado o si es que alguno ha llegado a vender en algún momento un DPF en mercado secundario. Es decir, alguien necesitaba el dinero que obviamente no puede obtener en ese momento porque es un depósito a plazo fijo y digamos han abierto el DPF a 3 años, a 1080 días y necesitan ese rato por contingencia, ¿no? No estaban pensando en que iban a necesitar el monto, pero se da la situación. Entonces ustedes pueden ir al banco de repente y decirle, ¿sabes qué? Necesito mi dinero. De repente el banco les dice, "Y ya te devuelvo, pero no te pago nada de interés, ¿no? Entonces, para evitar eso, pueden ir a la agencia de bolsa y decir, oye, quiero vender este DPF, ¿no? Estoy dispuesto a renunciar a una parte del interés que he ido acumulando en los últimos 2 años, pero tampoco perderlo todo, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve en nuestro mercado la capacidad de liquidez que tienen algunos títulos, ¿no? Hay algunos, eh, por ejemplo, el, sí, más o menos el 2005, el 2006, eh, como los DPFs de los años anteriores habían sido emitidos a tasas pucha, de 10%, 11%, a esas tasas llegaban los rendimientos de los DPFs en ese entonces, justamente por la relación riesgo-rendimiento. Eh, pero los fondos de inversión estaban muy interesados en adquirir esos títulos, ¿no? Entonces ahí hay una mayor liquidez, una mayor transabilidad de los títulos. Y estas serían las razones un poco teóricas, ¿no? De por qué van cambiando estos rendimientos al vencimiento. Y obviamente, como decimos siempre, las fuerzas del mercado actúan, ¿no? Los que participan de estos mercados, como están siempre velando por su interés, entonces están reflejando también todos estos aspectos. Aquí hay un ejemplo como el de Mozambique que acabo de dar, ¿no? Aquí está la línea del tiempo en la parte inferior. Y ese es el rendimiento de mercado, es decir, ese sería el rendimiento al vencimiento que uno podría obtener en la gráfica por adquirir títulos soberanos de esos países. Ahora, como ven, más o menos todos estaban por estos niveles, hasta que algo pasa en este momento y todas las tasas empiezan a subir. Así que no sé si alguien querría comentar o querría explicar la gráfica. ¿Qué es lo que ocurre en este momento para que estas tasas suban, ¿no? Ay, ay, Alec, en marzo es lo de de la pandemia. el... ¿qué? Sí, 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 licenciado, una exacto. consulta. No sé si A ver, adelante. tu atención o fue la conexión. ¿Tasas de interés estos son de los préstamos o son de los intereses cuando estás depositando? ¿O es otra cosa? Se me ha entrecortado, perdón, Luis. No, no te preocupes. Serían los intereses que están pagando los emisores. En el caso de los bancos, sí serían las tasas de los DPFs por un lado, estas tasas pasivas de los bancos, pero no hay que olvidar que los bancos también tienen estos bonos bancarios bursátiles, ¿no? Entonces, que es la versión de los bonos corporativos a largo plazo, pero para las entidades de intermediación financiera, se llaman bonos bancarios bursátiles. Y también son instrumentos de deuda con los que se financian, ¿no? Entonces, en esos casos se trataría de esas tasas. Ahora, estos que están en la pantalla son los rendimientos de los títulos soberanos, es decir, los títulos que emiten los gobiernos para financiar su política fiscal, Andrés. Entonces, ese es el rendimiento que están ahí oscilando en los mercados. Em, Ahora, no sé si así está más claro, Andrés, primero. Sí, sí, está más claro, Luis. O sea, son los rendimientos que pagan, que ofrecen los emisores. Y como sabemos, digamos, Bolivia emite títulos al 5%, ¿no? Sabe Bolivia que tiene que cumplir con la obligación de devolver ese 5%, pero aquí lo que ya estamos viendo es cuál es la fluctuación en el mercado de esa tasa. Y estas tasas obviamente fluctúan por lo que acabamos de ver,
porque fluctúan por las expectativas que hay sobre el componente del benchmark y el componente del spread que tienen todos estos títulos. Y ahí justamente, Derek, no sé si querías continuar con tu respuesta, aunque en el chat también me la mandan, aunque en privado, pero Ah, adelante. sí, sí. Sí. Eso solo era porque en marzo del 2020 ahí es cuando ya todos nos encierran y Ajá, ya varios sectores económicos sufren, como el turismo, el transporte, el comercio también. exactamente, ¿no? Igual ahí me lo ponían en privado en el chat, pero sí, es la pandemia, ¿no? Ese es marzo de 2020. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pucha, si de repente todos los gobiernos empiezan a ordenar confinamientos y toda la, o sea, se sabe que la expectativa es que la economía se va a contraer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las tasas? ¿Tiene sentido esto? Es la pregunta. ¿Tiene sentido que las tasas suban en ese momento? Sí, Eso, Andrés, ¿por qué? ¿Por qué tiene sentido que las tasas suban? Ahí me ves. para... Ajá. mm, no me acuerdo, licenciado, está en la punta del lengua lo que quiero decir. No te preocupes, tiene que ver con lo que estábamos diciendo, ¿no? Licenciado, el precio de los bonos caen. Exacto. El precio de los bonos caen a consecuencia de que estas tasas suben, ¿cierto? Y esas tasas están subiendo por esta relación, por la relación riesgo-rendimiento. En el momento de inicio de la pandemia, todos perciben que la economía se va a ir al diablo, y es lo que ha pasado, todos los países nos hemos ido al diablo. Hemos visto, ¿no? En la anterior materia que habían algunas compañías que más bien se han beneficiado de la pandemia, pero son casos más aislados que la norma, que ha sido que a la mayoría les han afectado. Em, y por ende, todos van a esperar rendimientos mayores para compensar ese mayor riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, veremos aquí el más extremo, ¿no? Que es los títulos de Sri Lanka. Sri Lanka, además que ahorita está en un quilombo sociopolítico terrible, pero más o menos estaba oscilando su título alrededor de un 7,5%, ¿no? Es lo que acabo de marcar. 7,5%, considerando que la tasa cupón que está ahí, la tasa nominal es 6,2% en dólares. 6,2% en dólares por títulos que vencen el 2027. Pero en ese momento los títulos que iban a vencer 7 años después, con una tasa nominal de 6,2% y que estaban oscilando más o menos en un 7,5 en el mercado, es decir, esta era la tasa de rendimiento relevante, justo cuando entramos en la pandemia, esa tasa sube casi al 15%. O sea, imagínense, de un promedio de 7,5% en la tasa de mercado, esto fruto de la pandemia sube casi a 15%. ¿Por qué? Porque en todos los países ha habido mm, una expectativa de contracción económica, entonces, como decimos aquí, ¿no? Si el benchmark está definido por las condiciones de mercado, las condiciones macroeconómicas y la economía se va a contraer, aquí el crecimiento económico más bien va a ser un decrecimiento para toditos, ese mayor riesgo en el mercado tiene que reflejar una subida en las tasas. Y como bien decía Johnny, eso va a hacer que las valoraciones de los títulos se caigan al piso, ¿no? Lo propio pueden hacer con cualquiera de los otros casos, ¿no? Ahí, por ejemplo, el que estoy viendo, eh, este de Oman, parece drástico igual, ¿no? Porque ese de Oman estaba siguiendo una línea muy correlacionada con Namibia, salvo que esté mal, pero no sé si ustedes lo logran ver ahí. O de repente este otro, Etiopía, porque está en anaranjado y lo podemos ver con más, está resaltando más, ¿no? Namibia, o perdón, Etiopía estaba alrededor del 5,5, diría, ¿no? Una tasa de mercado ahí que estaba fluctuando por el 5,5%. Sin embargo, llega la pandemia y ellos, ojo, tenían una tasa cupón de 6,6% en dólares de nuevo y con un vencimiento al 2024.
Llegamos a marzo de 2020 y pasa lo propio, ¿no? Segundo ejemplo claro aquí, la tasa de rendimiento sube casi hasta acá, que es 10%. Entonces, en ese momento, ustedes dirían, oh, en ese momento es donde hay que invertir. Bueno, no tanto, ¿no? Porque no sé si ustedes estarían dispuestos a invertir justo en el momento donde parecía que se inauguraba el apocalipsis, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que riesgo y rendimiento van tan de la mano. El hecho de que justo en esos momentos de mayor incertidumbre es donde algunos hacen ganancia de pescadores, ¿no? En Río Revuelto, como decía, lo de los fondos buitres, igual el miércoles, no se olviden, hay gente que va a agarrar todos estos títulos que al solamente ver esta gráfica ustedes ya podrían inferir lo que ha inferido Johnny, las valoraciones de los títulos, las cotizaciones de los títulos se han de caer al piso, entonces podríamos comprarlas, ¿no? Porque después se van a volver a estabilizar. O tal vez no, porque en ese momento igual, ¿no? O sea, yo creo que en marzo del año, o de hace 2 años ya, ¿no? En marzo de hace 2 años, pues ya estábamos más con la cabeza en como miércoles vamos a comprar alimentos, ¿no? Si nos sacan una vez a la semana según nuestro carnet. Bueno, no estamos tanto pensando en estas cosas, pero hay un ejemplo de esa relación. No sé si habría alguna pregunta más o algún comentario, pero espero que mi ejemplo lo refleje. Y, Johnny, adelante. Buenas tardes, licenciado. Esto es como que, no me acuerdo si Estados Unidos, creo que el año pasado o hace 2 años, compró los bonos de Venezuela, que como eran tan bajos, si no me equivoco, entonces recuperaban su inversión en solo en poco tiempo. Entonces no les importaba, digamos, el interés que iban a generar, sino que iban a recuperar su inversión y si les pagaban, digamos, la parte, digamos, el porcentaje de cada bono que deben de pagarle, entonces ya recuperaban con esa inversión e incluso podrían tener un excedente. Esto, cuando cae bueno, cuando aumenta el interés, puede pasar, ¿no, licenciado? Exacto, es un otro gran ejemplo, Johnny, de los fondos buitres que les explicaba. En realidad no es Estados Unidos el que compra, porque sí hay que tener cuidado, ¿no? Porque, o sea, sí son estadounidenses, o sea, firmas estadounidenses, como les decía. Ahorita nosotros, pucha, de quién dependemos muchas veces de estas compañías de las que nadie habla, pero que son los dueños del mundo, ¿no? Si le googlean un poquito sobre BlackRock, por ejemplo. También están las otras, ¿no? Que sé yo, JP Morgan, Goldman Sachs, el Bank of America, Merrill Lynch y demás, pero entidades como BlackRock tienen, por ejemplo, títulos soberanos de casi todos los países. Y por eso es que es a lo que me refiero cuando les digo, la financiarización del capital en el mundo hace que incluso los gobiernos nacionales estén imposibilitados de influir en decisiones, porque a veces hasta los pueden ser amenazados o pueden ser chantajeados por estas corporaciones, ¿no? Es decir, la corporación puede ir y decirle a tu gobierno, ¿sabes qué? Voy a vender todos los títulos que tengo de tu deuda en un momento dado y voy a hacer que eh, la tasa suba tanto que la cotización se caiga al piso porque va a haber una sobreoferta, entonces la tasa tiene que subir para compensar a los inversionistas, la cotización se va a ir al piso y tu reputación crediticia se va a ir al diablo. Entonces no te vas a poder endeudar con nadie más. Él es el que chantajea. Entonces son estos fondos buitres los que dices, Johnny, que yo los había mencionado con Argentina, pero efectivamente también ha pasado con Venezuela, que es básicamente decir, si el título tiene un valor nominal de 1.000 y ahorita nadie confía en esos títulos, entonces yo además voy a influir para que esto lo pueda comprar en 100 y al final, utilizando mis poderosos nexos y vínculos globales, voy a hacer que esta cotización vuelva pues, en algún rato a, no sé, 250. Y como tú dices, si yo vendo en 250 lo que me compra en 100 porque he hecho que esos títulos, obviamente por el poder de negociación, que como dicen algunos, tienen las compañías y sus fondos de inversión, eso puede llegar a ocurrir. Entonces hay que ver también en su contexto global. Por eso es que mucha gente hoy en día dice que ni siquiera los gobiernos nacionales tienen total potestad sobre sus países, porque como es un sistema tan interdependiente a lo largo y ancho del mundo, un poco como lo que ha pasado con las vacunas, ¿no? O sea, los argentinos creo que han pagado por adelantado sus vacunas a los rusos y luego ya pues envíame las vacunas, como Estado te has comprometido y hasta ahora no tengo nada, ¿no? Entonces imagínense si eso falla,
en esas dimensiones, ¿no? O sea, son más bien las compañías y el capital financiero lo que está dominando de algún modo. Pero, a ver, seguimos charlando. Adelante, Andrés. Bueno, mi comentario fue, no sé si esto es por la línea del tiempo, porque Ujú. muchos lugares cerraron, a excepción de que, y lo más curioso también es de Western Australia, 2025 a $5 australianos, 5% de su moneda. No sé Sí. si porque era el último lugar en que iba a ser, fue afectado por la pandemia, o fueron Ujú. por sus medidas que tomaron. No, eso no estoy seguro por cuál será. E interesante, Andrés, más bien te agradezco porque ese también es un caso curioso, ¿no? Este es deuda de Australia Occidental porque, de nuevo, ¿no? En ciertos países hay emisiones también que no son del gobierno nacional, sino de gobiernos locales, intermedios. Pero si bien ha habido un pico ahí de movimiento, como podemos ver, tampoco es que se ha mantenido. Y como bien dice Andrés, aquí la tasa de cupón es de 5%. Y si es de 5%, y esto está por debajo, porque el 5% está acá, porque estos títulos están, diríamos, están sobre la par, porque aquí el rendimiento que está fluctuando está entre 2 y 1. Entonces, de nuevo, si la tasa de mercado está por debajo de la tasa de cupón, estamos hablando de un título que está sobre la par, ¿no? O sea, está sobre su valor nominal. Y esto es lo que habría que contrastar porque aquí intencionalmente puse esta gráfica. Están varios países, diríamos, de los que están en vías de desarrollo, ¿no? Ahí está Sri Lanka, está Omán, está El Salvador, Etiopía, Namibia, Sudáfrica, Panamá. Bueno, Sudáfrica no tanto, pero Albania, por ejemplo, sí. Y contrastarlo con otras economías donde ha habido esto, pero el impacto no ha sido tan grande. ¿Por qué? Porque si aquí ponemos, por ejemplo, la deuda de nuevo, ¿no? Alemana o británica o canadiense, tal vez el efecto sí se da en su momento, pero luego esto vuelve a estabilizarse, ¿no? Tiene que ver con que los países que eh, gozan de una espalda financiera mayor, o sea, tienen unas economías más poderosas, digamos, siempre tienen mayor capacidad de afrontar este tipo de eventos, ¿no? Es algo que suena muy injusto, pero claro, por más de que ocurra la Tercera Guerra Mundial, hay economías que lo pueden afrontar con mejor, digamos, con más solvencia, ¿no? Mientras que ahí les pondría, ¿no? Y solamente sin que me respondan, pero un ejemplo muy burdo sería que si se da la Tercera Guerra, Dios no quiera, pues se da la Tercera Guerra, ¿a qué países va a afectar más? ¿No? ¿O a qué países va a terminar provocándoles más serios problemas? Otros tal vez lo han debido escuchar en su clase de economía, ¿no? Cuando ciertas economías se resfrían, a las otras les da pulmonía, porque lastimosamente ahí hay una relación donde, claro, no les va a afectar en tanta medida. Y es una buena observación ahí, Andrés, porque, claro, en el caso de Australia no le va a afectar tanto como en otros casos. Y se vio, ¿no? Luego que Nueva Zelanda, por ejemplo, era uno de los países que más había logrado establecer mecanismos para limitar los efectos de la pandemia. Pero bueno, creo que sí está claro el hecho de que aquí se refleja, ¿no? Cuando hay pandemia, obviamente las tasas suben porque hay mayor riesgo, entonces hay que recompensar más a los inversionistas y eso hace que las cotizaciones o las valoraciones caigan y es la relación que nosotros vamos a ver ahora. No sé si alguien más quisiera intervenir, pero creo que está clara la Licenciado, cosa. Sí, adelante, perdón, una no te consulta preocupes. más. Claro. Eh, esta tasa base del benchmark es conocida también como una tasa libre de riesgo. Sí, pero nosotros la vamos a problematizar. En general, si es que han tenido oportunidad de familiarizarse con el concepto de tasa libre de riesgo, casi siempre nos dicen justamente eso, ¿no? Que es el rendimiento, ¿dónde estaba aquí? Usualmente asociado a los títulos soberanos. Es decir, si una economía, si un país emite títulos, eh, es muy difícil que ese rendimiento sea riesgoso. ¿Por qué? Porque por último, teóricamente, aunque se le acabara el dinero a ese país, aunque se le acabara
dinero a su banco central, imprime más y se deshace de sus deudas, ¿no? Porque tendría que cumplir con sus obligaciones. Pero sabemos que eso es una muy mala idea para todos los que han pasado un curso básico de economía. Así que en general sí se la asocia con tasa libre de riesgo, pero nosotros la vamos a enriquecer conceptualmente, Johnny, más adelante cuando veamos costo de capital, porque vamos a ver que hay algunas condiciones que se tienen que cumplir, ¿no? O sea, no cualquier título soberano, por ejemplo, tiene una calificación triple A. Si bien hay títulos que son eh, muy solventes, tienen nomás una mayor reputación que otros. O sea, no es lo mismo un triple A en bolívares fuertes que un triple A en francos suizos, ¿no? Así que eso es algo que hay que considerar. Pero en términos generales sí podríamos decir que está reflejando la tasa libre de riesgo, que aquí tiene su prima adicional, ¿no? Para llegar al spread y para poder entender cómo es que el título de, no sé, Toyota llega a un rendimiento de 6%, por ejemplo. Habría que ver qué proporción es spread y qué proporción es benchmark. Eso, pero me Sí, sí, alegra que estén teniendo perdón, curiosidades. Adelante. ahí quería hacer mi pregunta. Si Sí. es considerada como la tasa libre de riesgo, obviamente no hay un activo que no tenga riesgo, ¿no? Pero en nuestro caso, tal vez para hacer un modelo de evaluación de activos como el más conocido que es el CAMP, ¿nosotros tomaríamos en cuenta, digamos, los bonos soberanos de nuestro país o tendríamos que buscar otro bono o que tenga, digamos, una calificación, como usted dice, que una triple A, digamos, con menor o menor tasa o mayor, que sea más libre de riesgo, digamos? Ujú. Es una muy buena pregunta. El KPM sigue siendo el modelo más convencional y lo vamos a abordar cuando lleguemos a esa parte, pero como antesala te digo, depende de los flujos de efectivo en los que vas a generar el proyecto de inversión o el activo financiero que estés evaluando, ¿no? En qué moneda se van a generar los flujos de efectivo de tu proyecto o de tu activo financiero para que tengas una tasa libre de riesgo, digamos, en nuestro caso en bolivianos, o tengas una tasa libre de riesgo en dólares, o tengas una tasa de riesgo en otras divisas. Y también hay algunos mecanismos, herramientas para hacer una equivalencia, es decir, para hacer lo que se llama un proxy, es decir, un representante, un equivalente, ¿no? Para poder medirlo en monedas que a veces no tienen emisiones que se transen dinámicamente en el mercado. Por ejemplo, de estos títulos, no sabemos si todos se transan dinámicamente, porque igual podríamos estar hablando de que evaluamos el riesgo-rendimiento, pero al final tampoco es muy relevante porque tampoco es que los podamos adquirir todos los días, ¿no? No hay quien los venda. Entonces, eso es lo que vamos a ver, Johnny, ahí más adelante. Pero ese sería un criterio principal, ¿no? En qué moneda se van a generar los flujos de efectivo, ya sea del proyecto o del activo financiero. Eco. Bueno, a ver, entonces le daremos aquí un pedacito a las metodologías de valoración. Ya aterrizando todos estos conceptos, en nuestro país hay 33 tipos de valores de renta fija, pero que esto no los asuste porque en general los podemos categorizar en esos dos bloques. Valores emitidos y negociados a descuento o sin cupones, que serían los que mencionábamos sin intereses, o valores emitidos a rendimiento con cupones. Y vamos a empezar por los que son negociados a descuento sin cupones. Bueno, los pasos serían estos. Primero, calcular el valor final del título. Luego, calcular la tasa de rendimiento equivalente, que viene dada por esto que por ahora lo voy a pasar porque lo vamos a revisar mejor con los ejercicios. Y luego, descontar este valor final a valor presente con esta tasa, ¿no? Esta tasa es em, uno más la tasa de rendimiento relevante por el plazo largo elevado al plazo corto sobre el plazo largo, todo menos uno, y todo sobre el plazo corto multiplicado por 360. Pero ya lo vamos a ver con más detenimiento. Aquí sí dar este detalle. Cuando ocurre un hecho de mercado que modifica la tasa de rendimiento relevante, es decir, como ustedes saben, esa tasa de rendimiento relevante se puede modificar. Este PL, este plazo largo, se convierte en la cantidad de días al vencimiento de la fecha en la que se suscita ese evento.
Entonces, digamos que en un día esta tasa de rendimiento relevante cambia de 4 a 5%. Y cuando ocurre este cambio, al título le quedaban 72 días hasta el vencimiento. Entonces, estos 72 días son el nuevo plazo largo. Sé que ahorita esto parece que no tiene mucho sentido, pero lo vamos a ver con detenimiento en los ejercicios. Y los que más nos interesan ahorita son los valores emitidos a rendimiento con cupones. Es decir, vamos a calcular los flujos de efectivo comprometidos, vamos a calcular los factores de descuento y vamos a sumar los flujos descontados a valor presente. Y listo. Eso es lo que nos atañe ahora. Em, Empezaremos entonces, vamos a dejar los apuntes sobre los códigos para más adelante, pero teníamos estos ejercicios, ¿no? Vamos a hacer un primer caso con estos bonos Prolega y lo que sí vamos a hacer es suponer, y en eso les pido eh, usar la imaginación. Vamos a suponer que estamos en esta fecha, el 21 de diciembre de 2017. Vamos a ver por qué. Pero en la carátula de cualquier prospecto están los datos que necesitamos. Yo ya los tengo aquí copiados, esos datos. El valor nominal del bono, la fecha de emisión del título, 31 de mayo de 2016. Eso es lo que está acá. Si vemos, es 31 de mayo de 2016. Luego está la fecha de valoración, que hemos dicho. Vamos a suponer que estamos en el 21 de diciembre de 2017. La fecha de vencimiento, 30 de abril del 22, que debe estar por aquí abajo. Sí, ahí está, 30 de abril del 22. Es decir, este título, por ejemplo, ha vencido hace algunos meses recién, ¿no? Y algunos otros elementos que no son necesarios, por ejemplo, estos dos, periodicidad de pago de intereses y periodicidad de amortización del capital. Entonces, si nos vamos más acá, decimos, el pago de los intereses será de cada 180 días, que les decía que es el más recurrente, ¿no? Cada 180 días calendarios se pagan intereses. Y sobre las amortizaciones, el 50% se paga en el cupón 10 y el otro 50% en el cupón 12, ¿no? Conforme al cronograma de pagos correspondiente a la emisión, que eso está en el prospecto. Así que después el resto de los datos los hemos obtenido ahí de esta carátula. Igual esto, ¿no? La tasa de interés que está acá, 6.5%, esa sería la tasa cupón, esa que está por aquí en el Excel, 6.5. Y lo que sí, tasa de rendimiento relevante, esto lo mostraba aquí en el PDF. Dice, efectúa la valoración de la serie de bonos corporativos de largo plazo, que está acá. Esto igual lo podrían poner en Google y les va a salir la carátula. Ya nos ponemos eso ahí y listo. Prospecto complementario. Ahí está la carátula, solamente que no me ha salido exactamente esa, no, esto es PNB. Esta página aprovecharé de mostrar que es Cbonds. En cbonds.com tienen todos los títulos de renta fija de bonos que hay en el mundo. Pero bueno, este como ya ha vencido, seguramente ya no está tan accesible. Ya no está pues como valores vigentes. Bueno, pero tenemos aquí la carátula. Si encuentro el prospecto también se los subo porque normalmente lo podemos ubicar con la clave de pizarra que está ahí. En fin, esta tasa de rendimiento relevante sería la que nos muestra acá, suponiendo 21 de diciembre de 2017 a esta tasa de mercado, ¿no? 4.0005. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer la valoración para esta fecha y empezaríamos con todos estos datos. Por ejemplo, el plazo original lo podríamos obtener a través de la diferencia entre la fecha de vencimiento y la fecha de emisión, ¿cierto? Si restamos el 30 de abril del 22 menos el 31 de mayo de 2016, tenemos los 2160 días que están también por acá, seguramente. Ahí está el plazo de emisión, 2160 días calendario.
Luego, los días al vencimiento, los días que faltan hasta el vencimiento en esa fecha, serían la resta entre la fecha de vencimiento y la fecha de valoración. Le quedan al título 1591 días. Y al revés, es decir, el opuesto, serían los días transcurridos desde la emisión, 569 de la diferencia entre el 21 de diciembre del 17 y el 31 de mayo del 16, ¿no? Esta diferencia que está ahí. Ahora, ¿por qué necesitamos estos datos? Bueno, van a ser auxiliares para nuestro proceso. Luego el intervalo entre cupones era el de 180 y hay 12 cupones. ¿Por qué? Porque si dividimos estos 2160, esta es una buena forma de corroborar que todo vaya bien. Dividimos 2160 días entre 180 días, debería ser un número exacto, ¿no? Porque hay 12 cupones en este caso. Así que para hacer esta valoración podemos empezar con una línea del tiempo. Ahí tenemos el cupón 0, el cupón 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 12. Luego tendríamos la cantidad de días restantes, es decir, ahí podríamos poner el 2160. Y aquí los días transcurridos podríamos poner 0 también, ¿no? Porque estamos en la fecha de inicio. Y esta línea de horizonte de tiempo la estoy poniendo solo para recordar los temas ahí de matemática financiera, donde han visto todo esto. Ahí está, ¿no? Le he restado 180 aquí para que los vaya descontando. Y deberíamos llegar en cada caso hasta el nivel 12 aquí, con 0 días en el caso de días restantes y con 2160 con los días transcurridos. Y lo primero que tendríamos que hacer es calcular los flujos de efectivo a través de los datos que nos han dado. Pero aquí un detalle final. Los días hasta el siguiente cupón también son importantes. ¿Para qué hemos hecho principalmente esta línea de días transcurridos? Ya sabemos que han transcurrido 569 días desde la fecha de emisión, ¿cierto? Desde el 31 de mayo de 2016. Han transcurrido 569 días hasta el 21 de diciembre del 17. Entonces nosotros con esta línea de acá podemos ir viendo cuál es el siguiente cupón que va a pagar este título. Entonces, el cupón 1 se ha pagado en el día 180, el cupón 2 en el 360, el cupón 3 se ha pagado en el 540. Entonces, esto significa que el último cupón que se ha pagado ha sido el del día 540. Y el cupón 4 se va a pagar en el día 720 desde la emisión. Y esto significa que como han transcurrido 569 días, la cantidad de días hasta el siguiente cupón serían estos 720 menos los 569. Es decir, hay 151 días hasta el siguiente cupón, que esto es lo que vamos a utilizar para descontar una vez que tengamos los cupones descontados al valor de la fecha del cupón 4, vamos a descontar 151 días más para tener el valor presente. Entonces aquí esto lo podríamos ver de la siguiente forma. Nuestro valor presente sabemos que está más o menos por aquí, ¿no? Este es el momento 0 y este sería el primer flujo de efectivo, el cupón 4. El cupón 5 sería el segundo flujo de efectivo. El cupón 6 sería el tercer flujo de efectivo, el 7 el cuarto flujo de efectivo y así sucesivamente, ¿no? Entonces sería como la línea del tiempo que ustedes hacían. Y hago esto solamente para refrescar un poco la memoria, ¿no? Nosotros tenemos que tomar esos flujos de efectivo y descontarlos. Por ejemplo, este cupón 4 que vamos a pagar en el día 720 desde la emisión, lo tenemos que descontar 151 días para obtener el valor presente. El cupón 5 lo tenemos que descontar 180 días hasta el día 720 y luego 151 días más hasta el día 569. Este, ahí lo voy a colocar. Hoy es 569, ¿no? O el equivalente sería que en esta fecha le restan al título 1591 días hasta el vencimiento.
Entonces, calcularemos los flujos de efectivo para que eso sea más visible. Los flujos que ya se han pagado, es decir, los cupones 1, 2 y 3, ya no nos interesan, porque son intereses que ya ha devuelto el emisor, que Prolega ya les ha pagado a sus tenedores. Pero los flujos que son relevantes son los flujos futuros que va a pagar este título, porque ya hemos dicho, ¿no? El instrumento de renta fija es el monto que uno pagaría por los flujos futuros descontados a valor presente. Entonces, el primero de los flujos que nos interesa es este cupón 4. Y ese cupón 4 va a venir dado por el valor nominal del bono multiplicado por 1 más esa tasa cupón multiplicada por la cantidad de días sobre la que se está haciendo la capitalización de ese cupón, es decir, 180 sobre 360. Esa sería la manera de calcular este cupón. Y al final restándole el valor original, el valor nominal del bono. Y esto van a ver por qué lo estoy restando. Voy a anclar esa tasa y voy a anclar esos 180 días porque esos son datos que no se van a modificar. Y también vamos a anclar los 10.000 para que entendamos un poco la razón de por qué lo estamos tomando de esa forma. Aquí tendríamos un 325. El cupón 4 es un interés de 325 bolivianos. Ahora, podríamos calcularlo de otra forma. Podríamos no poner esa resta al final y evitar el uso de este 1 más. Llegaríamos a los mismos 325. Pero, ¿dónde está el problema? Cuando operamos de esta forma, cuando ya llegan estos momentos de amortización, que en este caso solamente hay dos, pero eh, los ejemplos no suelen ser así. Por fines de simplicidad, hemos tomado un ejemplo más básico. Entonces, solamente hay una devolución del 50% en el cupón 10 y del 50% en el cupón 12. Pero en los otros ejemplos van a ver que ese tema es valioso. Entonces, esto sumamos, obviamente aquí, si sumamos por uno más, esto se vuelve 10.325, ¿no? Y la razón de por qué lo estoy restando al final es justamente para ver cuánto eh, del valor nominal se devuelve en esa fecha. En este caso no se devuelve nada hasta el cupón 10 y por eso estaríamos contentos con tener 325 como flujo de efectivo para todos los cupones hasta el cupón 9. Ya en el cupón 10 volvemos a jalar esto y ahí sí podríamos empezar a aplicar estas devoluciones. ¿Por qué? Porque en el cupón 10 ya no voy a restar los 10.000 bolivianos del valor nominal, es decir, el emisor no se va a quedar con los 10.000 bolivianos, sino que va a devolver la mitad. Entonces ahí puedo multiplicar por 0.5 y el flujo de efectivo que el emisor, en este caso Prolega, se ha comprometido a devolver en el cupón 10 es 5.325. Ahora, en el cupón 11 tendríamos que calcular el interés solamente por el 50%, solamente sobre el 50% del valor nominal. ¿Por qué? Porque en el cupón 10 ya hemos devuelto 5.000, ¿cierto? En el cupón 10 ya hemos devuelto los primeros 50% de, el valor nominal y por ende el interés se va a calcular solamente sobre el 50% del nominal. Y al final volvemos a devolver la mitad porque no hay amortización en el cupón 11. La última amortización está en el cupón 12. Pero aquí ya obviamente solo se paga 162,50 centavos de interés porque ya habíamos devuelto 5.000, ¿no? Entonces el interés solo se computa sobre la mitad. Y finalmente se vuelve a computar ese interés, pero ya al final no restamos nada porque Prolega devuelve los 5.000 restantes. Y con eso tendríamos los flujos de efectivo de este bono para cuando han transcurrido 569 días o lo que es equivalente cuando le restan 1.591 días hasta el vencimiento. Bueno, entonces aquí lo que tenemos ya son los flujos de efectivo que va a pagar Prolega y lo que tenemos que hacer es computar unos factores de descuento, los flujos descontados y ya tener la valoración, pero por un tema de tiempo preferiría dejarlo ahí y absolver las dudas si es que han surgido. Aquí, por ejemplo, ya sabemos que este 325
que es el cupón 5, o nuestra línea de tiempo es el flujo número 2, tiene que descontarse 180 días hasta el momento 1 en nuestra línea de tiempo, o que equivale a la fecha del cupón 4, y luego descontarse 181 días más, o perdón, 151 días más. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ahora, tomar cada uno de los flujos de efectivo y traerlos a valor presente. Pero bueno, no sé si hasta acá alguna duda. Solo hemos alcanzado a hacer los flujos de efectivo, pero está bien porque el miércoles vamos a completar, pero no sé si por ahora habría alguna consulta. Ok, entonces esto lo voy a grabar como nuestro archivo de clase y ya con eso el día miércoles continuamos. Adelante, no sé si alguien quería tomar el micrófono. No, nada, solamente que si quería confirmar de que los últimos cálculos que estamos haciendo era con la fórmula. Con la fórmula que han visto en la diapositiva, no, pero es con otras fórmulas. Eso también, bien que me hace recuerdo, John. Les voy a subir a Moodle el libro 8 de la norma del mercado de valores, que es de donde estamos sacando todo esto, ¿no? Para que también lo revisen y mejor si le dan una leída para hacer preguntas. Así que ahorita mismo se las subo, salvo que ya lo haya hecho, no me acuerdo. Pero cualquier cosa, el día miércoles la absolvemos. Sí, está en Moodle como metodología de valoración en los recursos complementarios. Así que denle una mirada, por favor. Continuamos entonces el miércoles. Que estén muy bien, cuídense mucho. Es el miércoles, licenciado. Hasta el miércoles. Chao, chao, que les vaya bien. Estuvo licenciado. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego.